Bienvenido una vez más a esta nueva serie que hemos comenzado con el nombre de Desarrollo Humano. Decía en la anterior vez que la creatividad fue no solamente la función cerebral más útil para la sobrevivencia de toda la línea que comenzó con los homínidos hace 6 millones de años, sino que fue el arma fundamental para defendernos y adaptarnos a nuestro entorno. La racionalidad, dijimos, es tardía, es decir, el lenguaje, por ejemplo. ¿De qué sirve el lenguaje para calmar a una fiera que nos va a atacar? De nada sirve. En cambio, la creatividad para convertir una piedra en un arma es mucho más útil. Una vez surge entonces la racionalidad, hay muchas versiones, obviamente algún día sabremos con mayor precisión en qué momento aparece. De lo que yo he estudiado, me interesa mucho el abordaje que consiste en que la creatividad va cediendo terreno a la racionalidad que comienza a surgir más o menos hace unos 40.000 años, unos 40 a 50.000 años, y en el periodo del Paleolítico Superior, cuando termina el Paleolítico Superior, a los 10.000 o 12.000 años, ya tenemos un cerebro en el que domina la racionalidad y la creatividad sin desaparecer, se vuelve el polo opuesto en la mentalidad humana. De manera tal que ni somos racionales puros, ni somos creadores puros. Somos cada uno la expresión individual, singular y única de una racionalidad muy propia y de una creatividad muy propia. Todos en esencia somos profundamente racionales y potencialmente muy creadores. Ya veremos más adelante cómo explotar esta realidad cerebral del ser humano. Decía al finalizar la vez pasada que en Occidente o la educación que nosotros recibimos parte de que las primeras reflexiones sobre el ser humano se realizan en la cultura griega, para nosotros. En otras culturas también hay otras primeras reflexiones. Lo cierto es que, y en la medida en que Asia va creciendo en importancia en este siglo XXI, tendremos que familiarizarnos y volvernos muy cultos también en la cosmogonía, en las relaciones que hay de esas culturas con el nacimiento del ser humano. Pero en esencia, uno cuando escucha a los grandes pensadores de la cultura griega, y me referiré a los tres más característicos en su orden, Sócrates, Platón y Aristóteles, generalmente nos los presentan, y uno así los entiende, como unos sabios, como que todo lo que ellos decían era sabiduría pura. Pero, por ejemplo, el tercero de ellos, que supuestamente recoge la cultura de los dos anteriores, aseguraba que la esclavitud era una necesidad de la especie humana. Yo no creo que eso sea importante o sea un dato importante para creer que Aristóteles era un sabio. Yo no estoy diciendo que no fuera inteligente y que no fuera sabio en muchas cosas, pero sin duda en lo que se refiere a las reflexiones sobre la vida humana, pienso que hubo en ese momento, y parece que las hay, en algún libro mío las planteo, las recojo de la historia, hubo personas que se oponían a la esclavitud.
Pero como Aristóteles la veía como una necesidad, los poderosos que lo escuchaban, recuerde usted que él fue prácticamente el tutor de Alejandro Magno, entonces seguramente si él hubiera estado en contra de la esclavitud, habría dejado de ser el Aristóteles que hoy conocemos. Porque acuérdese que los poderosos y en su matrimonio original, los que acumulan poder político y poder económico, siempre están intercambiando intereses, pues siempre les parece que el que aprueba la esclavitud hasta hace 2 siglos era un sabio. Es decir, dar una explicación. Aristóteles creo que decía que el esclavo es un pedazo de propiedad viviente. Imagínenselo, eso no es porque fuera en el siglo IV antes de Cristo, no tiene nada que ver. Ya el cerebro podía entender, ya estamos hablando del cerebro mismo nuestro, es decir, ya estamos hablando del cerebro con el cual hoy estamos conversando y entendiendo a la humanidad. Aristóteles no tenía un cerebro atrasado, podía observar fácilmente que el esclavo era un ser humano. Eso no estaba lejos de su capacidad, pero su entendimiento lo llevó a creer que la esclavitud era una necesidad, que había unos que nacían esclavos y había otros que por mala suerte lo eran, puesto que las guerras definían también cuando alguien perdía quién se convertía en esclavo. Pero el hecho de que las palabras de Aristóteles trasciendan los siglos no quiere decir que sean ciertas, solamente quiere decir que le fascinan a los poderosos esas palabras. Por eso ellos mismos se encargan de perpetuarlas y nos hacen creer que porque las dijo Aristóteles y porque llevan 14 siglos, que llevan más de 2300 años, son ciertas. No, eso es completamente imposible de aceptar. Y hay que rechazar de manera rotunda esas explicaciones de Aristóteles, más muchas otras, por ejemplo, sobre la mujer. Entonces, fíjese usted que como estoy hablando del desarrollo humano, una vez que el desarrollo humano entra en el círculo de influencia del mismo ser humano, creo yo que viene todo el fracaso de la vida humana. Lo cual no quiere decir que esté negando los avances tecnológicos, científicos, de la creatividad humana. Esos están a la vista y todos los podemos ver, observar e incluso beneficiarnos de ellos. Pero en lo que se refiere al entendimiento de la vida humana, no ha habido un acierto por parte de los líderes y de quienes ellos creen y elevan a la verdad. Piense que después de eso, cultura griega, viene la romana. Y nosotros solo tenemos, así hablando a grandes rasgos, tenemos una influencia en arquitectura, en lenguas, etcétera, el latín, por supuesto, el derecho, pero quizá por los tiempos en que Roma se convierte en imperio, y ya no tiene reyes, ya no es república, sino es un imperio y hay emperadores, surge el cristianismo. Y ahí, a partir de ese instante, el desarrollo humano, es decir, la educación del ser humano, pasa a manos del cristianismo, no de Cristo. Yo creo, como muchas personas, que Jesús Cristo, rechazaría totalmente, de manera tajante y furiosa, el desarrollo de la institución cristiana primero y católica posteriormente, puesto que no refleja en ninguna medida, no refleja
su pensamiento revolucionario sobre el ser humano. Pero ahí quedamos presos. Y el desarrollo humano, hasta por lo menos mi generación, ya lo he visto en mis hijas un poco diferente, pero hasta mi generación, el desarrollo humano era entender que nacíamos pecadores, que el bautizo corregía el mayor de los pecados, que consistía en que en el paraíso creado por los poderosos para dominarnos, con ese machismo universal, en el paraíso Adán se comportaba de manera impecable, civilizada, y que súbitamente Eva, la mujer, lo seduce, lo impulsa, lo impele a cometer el pecado original. ¿Ves? Si usted la historia machista que hay ahí ya sembrada en la educación, en el desarrollo humano de toda persona. Que estamos constantemente en el borde del pecado. Esa es el desarrollo humano. Estamos constantemente al borde. Que Dios nos está observando para que no solamente a veces pequemos de acción, sino de pensamiento. Dígame usted qué clase de desarrollo humano, cómo puede una especie poseedora de un cerebro como el que aquí rápidamente he expuesto en las dos anteriores presentaciones, cómo es posible que un cerebro crezca, desarrolle toda su potencialidad, si desde los años más vulnerables de la educación se le imponen esas ideas que lo frenan, que lo atemorizan desde el comienzo? Todo el trabajo es un castigo. Eso no puede ser la semilla del desarrollo humano. Ni siquiera, fíjese usted que solo hasta el Renacimiento empieza a haber ciertas ideas asociadas a que la educación de temas diferentes a escuchar a un sacerdote leer en latín una Biblia que muchas veces se sabe que ni esos sacerdotes leían en latín, sino solamente mandaban el mensaje de temor a los parroquianos, a las personas que vivían en los diferentes pueblos. Eso era la única educación, luego el único pilar de desarrollo humano. Digo que hasta el Renacimiento se abre un poco el campo a otros conocimientos y se cree que el desarrollo humano con la educación, aun cuando no desaparece esa figura de un Dios que nos está mirando todo el tiempo y que somos pecadores constantemente y que la mujer no tiene nada que hacer en este universo ni en este mundo, pero que si nos dedicamos a educarnos en algún momento podemos volvernos mejores. Es decir, que el ser humano en su conjunto y especialmente el hombre que va a la escuela, el hombre que va a aprender trabajos, es perfectible. La mujer sigue siendo un elemento, como creo que lo mismo lo señala Aristóteles, para la reproducción. Creo que Aristóteles decía que la menstruación eran unos espermatozoides fallidos. Es muy creativo, sí, muy creativo, pero no debió haberse dado a conocer Aristóteles. Aristóteles hubiera sido mejor que hubiera quedado en el olvido. Fíjese usted que entonces ya vamos, si estamos en el Renacimiento, siglo XIV, XV, XVI, y todavía no hay una esperanza, y no la hubo, y fue fallida, de creer que la humanidad y sus líderes podían tener políticas, mucho menos ejecutarlas,
para desarrollar ese cerebro tan maravilloso producto de la vida después de 3.500 millones de años. Continuaremos sobre este punto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.